Bueno, en esta mañana queremos, como Ministerio de Familia, celebrar el Día de la Familia IR. Y qué más que este día que va a ser todo el día, porque ya después tenemos una actividad. Hoy recibimos la palabra en la mañana y la actividad en la tarde de integración familiar. Así que hoy es un día especial. Amén. Amén. Así es que hoy usted pueda dedicar este día realmente a su familia. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar acá después de un tiempo en quietud como ministerio, tomándonos un tiempo para fortalecernos en el Señor. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Y queremos en esta mañana tratar un tema muy especial. Este tiempo que tomamos para la familia IR es un tiempo que como iglesia queremos hablar a la familia, porque sabemos que la familia está en peligro, ¿cierto? Es uno de los puntos de ataque del enemigo, y como iglesia debemos fortalecer la familia. Por eso tomamos estos espacios para que la palabra sea para la familia. Por eso convocamos a la familia, porque tenemos como, no sé si la palabra es costumbre, pero sí como el objetivo de al final orar en familia por la familia. Amén. Y este tema, como todos los temas, quizás usted dice, no, pero este tema no me va a hablar a mí. Todos los temas nos habla, porque Dios habla siempre. Amén. Y de pronto no es específicamente usted, o después de pronto es para una situación que posteriormente le pueda ocurrir, o de pronto es una situación en su familia extensa, papá, mamá, un hermano, un primo esté pasando por esta situación, un amigo, y nosotros podamos intervenir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Amén. Así que siempre Dios nos va a hablar para edificación, sea para usted, sea para su familia, sea para el vecino, sea para el amigo, sea para un primo, sea para alguien que también usted pueda dar esta palabra. Amén. Bueno, entrando en materia, quiero que vayamos a la palabra en Oseas 11:4. Dice, con cuerdas de amor. Vamos a esperar que los que tengan Biblia la puedan buscar. El bibliobín está rebelde, ojo con eso. Es rebelde. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Listo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ese es capítulo 11 de Oseas, cuando la palabra de Dios, el título dice, Dios se complace de su pueblo obstinado. Y el 11:4 está hablando de que con cuerdas de amor, Dios atrajo a su pueblo obstinado. ¿Cuerdas de qué? ¿Cuerdas de qué? A eso. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos das. Es tu palabra la que vamos a hablar, Señor. Es tu tiempo especial y queremos dejar que tú nos hables. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que tú guíes, Señor, esta palabra, y que por tu gracia y tu misericordia podamos aprender de lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Pongo en tus manos esta palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que nos hables. También quiero pedirte, Señor, que tomes los oídos de cada uno de los que están acá, Padre, y que por este tiempo, Señor, estén muy atentos a tu palabra. Es tu tiempo especial, es tu palabra, tú comienzas, tú terminas. Nos quitamos nosotros, que seas tú hablándonos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, 1.000.000 de gracias. Amén y amén. Bueno, el tema, ¿cómo se llama el tema? Para ver, los que vieron la imagen, se llama Rescatando al Soldado Perdido. En la época de los 90, hicieron una película bélica muy buena, que se llamaba Rescatando al Soldado, ¿qué? Ryan. Muchos de ustedes se la han visto. La película se trata de un joven que tenía varios hermanos
y estaban todos en la guerra. Présteme mucha atención acá. Se vinieron todos, ¿qué? Bueno, que entren todos los chicos. Vamos a esperar. Quieren estar en familia, gloria a Dios. Bueno, vale. Sí, yo presta atención porque ellos vienen a los jóvenes todos. Bueno, ¿por dónde es que iba? Soldado Perdido. Bueno. La película se llamaba Rescatando al Soldado Ryan y data de un joven que tenía varios hermanos y todos estaban en la guerra. Ryan, él tenía sus hermanos y los hermanos todos murieron en combate, quedó él solo. Según las normas en Estados Unidos, cuando quedaba un solo hermano tenían que, porque era el único de su hijo y la mamá el único de su madre y la mamá era viuda. Así que tenían que traer el soldado y llevárselo a su mamá porque era el sustento de su mamá. Moría ese soldado, el último de la familia, la mamá que iba a quedar desprotegida. Así que lo mandaron a buscaron a un sargento, a unos especialistas para rescatar a un solo soldado. Eran varios y rescatando a ese soldado pasaron por todas las... O sea, ellos decían, es como buscar un alfiler en un pajar, así que se dice. Pero es lo mismo, alfiler o aguja es lo mismo. Bueno, la aguja cose, el alfiler la mapulla. Bueno, es la aguja. Entonces, ellos pasaron de todo hasta que lograron dar con ese muchacho, pero en esa búsqueda murieron muchos de los soldados. Entre ellos se criticaban diciendo, pero vamos a morir por rescatar a uno solo. El sargento decía, es nuestro deber, nos mandaron a hacer eso y tenemos que cumplir esa orden, cueste lo que cueste. Creo que quedaron 2 soldados, el sargento murió, pero antes de morir le dice unas palabras a Ryan y le dice, al que esto valga, vive dignamente. El comienzo de la película, al final de la película, muestra al Señor ya adulto, a Ryan cuando ya adulto, viendo las cruces de todos los muertos que se sacrificaron por salvarlo. Y él llorando le dice a la esposa, unas palabras muy, muy bonitas, le pregunta, dime si he vivido dignamente. Y la esposa le dice que sí, tenía sus hijos y todo, creo que vi hasta el video de la escena original de la persona, y él se decía a sí mismo, he vivido dignamente. Para este soldado, ese rescate lo marcó para siempre. Dígame ¿usted no cree que cuando uno lo rescatan eso lo marca a uno para siempre? El hecho que fuimos rescatados de las tinieblas no nos ha marcado. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que mi familia cante. Vamos a escuchar una canción muy linda de nuestra familia. Falta Liz Ángel, pero no practicó. Entonces, la tribu va a cantar. Quiero que presten mucha atención a la letra de la canción, por favor. He despertado en el redil, no
atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio mi vida entera otro sentido, otra meta, otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera que Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, y su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no tiemble, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Gracias. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos hemos despertado en el redil sin saber cómo? Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes que podamos decir una palabra, se atraviesan las palabras de Él y nos dice: no pasa nada, yo vuelvo a comenzar con ustedes. Amén. Ese es nuestro Dios. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. Nos vamos a basar en el libro de Lucas capítulo 15.
¿Ya lo tenemos? Este pasaje relatan tres historias. Y tres historias que van a lo mismo. Y las vamos a enfocar en nuestra familia. Amén. Tres historias muy bonitas, realmente son historias muy bonitas. La primera historia es la de la oveja perdida, después la de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, que pudieron haberle llamado el padre amoroso, pero vamos ahí. Aquí dice el hijo pródigo. Yo quiero que usted, voy a hablarle primero de esa primera historia de la oveja perdida y dónde se pudo haber perdido la oveja según la Biblia. Creo que una vez aquí prediqué acerca del pastor y las ovejas y creo que enseñaba que el pastor que habla la Biblia, que da su vida por las ovejas, era el hijo menor de la familia, el heredero. Ese heredero era capaz de dar todo, ¿por qué? Por salvar, ¿qué? Las ovejas. Tenía que hacer lo posible por mantenerla. Cuando no había pasto cerca del lugar, la tenía que pasear fuera, por peñascos, tenía que vivir a la intemperie con las ovejas, improvisar ¿cómo se llama? El redil, el corral. Tenían que improvisarlo en el campo. Muchas veces buscaban un lugar donde era como una especie de cueva y piedras, y ahí metían las ovejas. La puerta de las ovejas, ¿quién era? El mismo pastor. El pastor se quedaba a dormir o a vigilar en la puerta de las ovejas. Por eso ese pasaje de Juan 10 habla de que yo soy la puerta de las ovejas. El pastor mismo, literal, era el portero. Él era la puerta. Por él entraban las ovejas y por él salía. Y el que entraba por detrás del redil era el enemigo, el salteador, los lobos. Así que da a entender que las ovejas estaban metidas en el redil, en este pasaje, lo más probable fuera de su casa, en un lugar difícil, un lugar peligroso, y él estaba ¿dónde? Estaba con sus ovejas en el desierto, por así decirlo. Contó las ovejas y se dio cuenta que de 100 faltaba una. Ahora, de 100 ovejas, él tomó la decisión. Pueden imaginarse la presión que tenía este muchacho, que era el que cuidaba las ovejas, y el amor que tenía por cada una de sus ovejas. Tenía que tener amor. La Biblia dice que los pastores le ponían nombre a las ovejas. O sea, ponerle nombre a 100 ovejas era bastante. Ayer nos reíamos porque cuando estamos llegando a los 40 años, tendemos a equivocarnos con nuestros hijos. Vamos a llamar Juan David, Lisángel, Carlito. Sí, nos equivocamos así. Bueno, por lo menos, mi hermano mayor me dice, me va a decir mi nombre y me dice los nombres de los 3 hijos, de los 2 hijos, para después decirme el mismo, mi hermano Lucho, que no sé si está por aquí, aquí lo vi. Me dice, Gustavo, André, Juancho. Él siempre me ha confundido así. Yo le decía a un muchacho que está casi cumpliendo 40, le decía, no, es que esa es la edad, uno se confunde. Y eso es una realidad. Ahora imagínate 100 ovejas. Pero él conocía por su nombre a cada una de las ovejas y se le perdió Juanita. Y las amaba, con tanto era el amor que colocó las 99 en el redil, improvisó una puerta, que él era la puerta, y se arriesgó todo por una. ¿Sí me entienden? Todo por buscar a esa oveja. Eso yo le llamo una búsqueda implacable. ¿Por qué? Porque arriesgó todo, la puso allí y salió corriendo a buscar a esa oveja. Yo me imagino que los pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos en ese rescate? Vamos, si tú eres el pastor de esas 100 ovejas y usted quedaba en la mitad,
dejo las 99, busco a Juanita, dejo las 99, busco a Juanita. Y usted decide buscar a Juanita. Póngase como si usted fuera el pastor. Ahora, cuando usted comienza a buscar a Juanita y empieza a ver las condiciones del clima, el desierto, aullido de lobos, ¿usted qué puede pensar? ¿Dónde estará Juanita? Lo más trágico que pueden pensar, ahora que la encuentro, a ver, ¿contra qué? Despedazada. O en la boca del lobo. Y cuando regrese, el lobo haciendo banquete acá. O sea, miren la tensión que pudo haber pasado este joven. Que nosotros vemos la historia y se ve tan bonita, tan tierna, pero la tensión de este joven pastor buscando, que cuando él comienza a buscar y a lo lejos ve empezó a escuchar el él se alegró. Su alegría, su corazón debió haber saltado mucho, y cuando la encuentra, la alegría debió haber sido impresionante. Amén. Imagínese usted cuando encuentra esa oveja, que usted lo que primero, usted iba a empezar, estaba buscando manchas de sangre, y vamos a ponerlo más dramática, era en la noche y medio estaba serenando con ese frío de la noche. O sea, cuando encuentra esa oveja, la cargó, la abrazó y la Juanita, amén, cierto. Y abrazaba a Juanita y iba con Juanita cargada, y cuando llega encuentra las 99, las cuentas están completas. Ese redil, yo me imagino que estaba alegre, amén. Todas las ovejas, va Juanita, ve, todos contando, todas bien, ¿cómo es que? Bien. Sí, la alegría en el redil fue especial, Ahora, esto fue una búsqueda implacable, pero si seguimos leyendo el pasaje, nos encontramos con otro, una mujer que se le había perdido una moneda importante, una moneda que costaba bastante dinero. Ella estaba en su casa, no sé si iba a comprar en el mercado o iba a invertir en la bolsa, no sé qué iba a hacer con esta plata que tenía, pero esta moneda era de mucho valor. Así que viene y la moneda se le pierde en la casa. ¿A cuántos se le han perdido una moneda en la casa? Un billete. Bueno, yo he contado historias hasta de billetes que se me han comido mis perros, pero eso duele. Y esta mujer, imagínese usted, un billete de $1 millón que se pierde. No, en mi historia sí. El billete de $1 millón. Era el mercado del día. Un billete verde extra largo así. Se le perdió. Y entonces está en toda la casa. Y yo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el billete? Así que esta mujer, esto era una locura. Dice la Biblia que removió toda la casa. Toda la casa. Ahora usted piense en esa plata perdida. Y usted la necesita. Quizás la plata para pagar el semestre del hijo, el recibo de la luz, el mercado, una inversión que usted iba a hacer, y se pierde. Así que esta señora hace su búsqueda implacable. Pone la casa patas para arriba, debajo de la cama, por todos lados, y se habían los hijos ahí. ¿Dónde tú la cogiste? Que no sé qué. La bulla. Ahora, en un rinconcito de la casa así, envueltico, vio ese envuelto allá, ese color verdecito brillante así. ¿Será? Imagínate usted cómo haría, cómo ponía usted los ojos cuando va viendo el envueltico. ¿Cierto? El corazón se le empieza a agitar ahí. ¿Y será? Y miraba toda la casa, y cuando fue y se asomó y lo va desenvolviendo el billete, ¿usted qué grito pegaría a usted? ¿Cierto? ¡Ay, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Si está solo no sabe ni a quién decirle, pero si está acompañado, ¡ay, mija, lo encontré! El billete que se me había perdido. Y usted le vuelve el alma al cuerpo. ¿Cuánto le ha vuelto el alma al cuerpo cuando ha encontrado una plata que no la... Eso... Uno quiere como llorar.
Y uno se alegra tanto de que encuentre, pero antes de encontrar ese billete, la búsqueda implacable, que es lo que yo quiero que vean, es cómo se esforzaron tanto estos dos personajes por encontrar esa oveja perdida y ese billete. La Biblia dice esa moneda, yo le puse billete. Bueno, miren ustedes acá, préstenme mucha atención, porque estamos hablando de rescate. Y en esta búsqueda implacable, en la familia, siempre tenemos que tener un corazón de pastor, como familia, cada uno, ojo, no que el pastor es el papá, es la mamá, los hijos, todos tenemos que tener corazón de pastor. Porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que salir a buscar a ese familiar que quizás está un poco equivocado. De ese es el tema que estamos trabajando. De cómo ser ese brazo fuerte con nuestro familiar que quizás está pasando por una debilidad o está yéndose, se quiere perder. Entonces, ¿por qué el hombre buscó la oveja y por qué la mujer buscó la moneda? ¿Por qué? Miren esto, porque para el hombre, para aquel joven pastor, la oveja era valiosa. Y para la mujer, la moneda era valiosa. Así que iban a hacer lo que sea por rescatar tanto la oveja como la moneda. Nuestra familia es valiosa. ¿Cuántos creen eso? Tu familia es valiosa. Cada miembro de la familia es importante. Quiero que anoten eso en la mente. Cada miembro de mi familia es importante. Hasta que el que es el mejor estudiante, hasta que es el no tan buen estudiante, para no decirle el peor. Todos son importantes, todos tienen un valor en la familia. Cuando tú y yo comprendemos que nuestra familia es importante y cada uno de nosotros es importante, usted va a tener un corazón de soldado para rescatar a aquel que se había perdido. Porque usted dice, es muy valioso mi familiar que quizás no está andando como yo quiera, tengo que irlo a rescatar. Invierte cualquier clase de método por ir a rescatar. ¿Por qué? Primero porque es valioso. Pero también hay algo importante. En tu corazón tienes que tener un corazón lleno de mucho amor para salir a rescatar o a buscar ese familiar tuyo, esa oveja perdida en tu casa. Amén. Amén. Si ¿me están siguiendo? Entonces, la búsqueda implacable data de eso. De que en medio de todas las circunstancias tenemos que entender que es muy valioso mi familiar. En la película que le relaté al comienzo, Ryan era valioso para su madre. Era el único hijo que le quedaba a esa viuda. Y para el ejército era importante rescatar a ese muchacho. Nosotros, entendiendo esa importancia, a veces no somos rescatadores de nuestros familiares. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de amor. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos con los familiares que quieren hacer lo que quieren. ¿Es o no es así? Si un hijo de nosotros quiere como que coger un mal camino, a veces no tenemos esa sabiduría suficiente como para tratar de rodearlo con amor y atraerlo con cuerdas de amor, como dice la Biblia, sino que la frustración nos lleva a tener una emoción llamada enojo, y eso hace que haya un criet en nuestra familia, un break. Amén. Entonces, primero, nuestra familia toda es importante, miembro por miembro. Amén. Mi corazón tiene que estar lleno de ¿qué? De mucho amor. De mucho amor para ir y rescatar. Miren lo que hizo este joven y miren lo que hizo esta mujer. Amén. Bueno. Ahora, esta primera parte le puse como búsqueda implacable.
Voy a relatar la tercera historia y quiero que presten mucha atención en esta tercera historia, que es la de el padre amoroso o hijo pródigo. Amén. Yo quiero que ustedes se imaginen, vayan conmigo a ese contexto. Un hacendado en esa época tenía 2 hijos, tenía su esposa, su familia, un hogar bueno, lleno de amor, con unas circunstancias buenas para la familia. Ese hogar era agradable, era próspero también económicamente. Así que tenía 2 hermanos, un hermano mayor y un hermano menor. Jesús relata esa historia de una manera muy, muy especial. Y yo quiero que ustedes se imaginen, porque a veces leemos sin algunos detalles de las historias. En ese entonces, el padre tenía era como decir, era el patriarca de la familia, el padre de familia, era el patriarca, literalmente. Él mandaba, tenía siervos, tenía muchas personas y él era como el centro de la casa en esa época. Pero realmente sabemos que la que mandaba era la mujer. Amén. Ya, no nos hagamos taludos. La que mandaba era la mujer. Pero él era la figura ahí así, que uno sale adelante y la mujer atrás haciéndole mofa. Pero él estaba allí en el centro y tenía sus 2 hijos, tenía una gran fortuna. En esa época, la herencia, cuando la repartían, al hijo mayor le daban una doble porción de la herencia y al menor lo normal. Así que eso podía haber generado una pequeña envidia a los hijos menores. Amén. Imagina, yo soy el menor, a mí me iban a ganar nada. Soy el menor de 2 hermanos, así que cuando llegaban de mí, poquita. La herencia la recibía mi hermano mayor el doble. Pero el menor recibía lo normalito. Así que el menor, no sé en qué momento de su corazón se rompió, que tramó en su corazón irse de casa, pero pedir la herencia. Y pedir la herencia podía tener, él lo podía hacer en vida, o sea, lo podía hacer en vida, no era ningún problema para él hacerlo. Pero también lo que le estaba diciendo al papá, no te necesito, mamá tampoco te necesito, para mí ustedes están muertos, yo quiero que me den mi herencia. Herencia que quizás él no trabajó tanto como el papá. Y él exigió su herencia, así que aquel muchacho, el papá tenía que tomar una decisión. Yo me imagino que el hijo mayor, cuando escuchó a este pidiendo la herencia, le dice: papi, no le des la herencia a este tipo, ni siquiera es el más flojo de la casa y le vas a dar la herencia. Me imagino al hijo mayor diciéndolo. Me imagino que la mamá llorando también: hijo, ¿por qué te vas si estás con nosotros? Y yo suelo imaginarme al papá pensativo. ¿Cómo se puede sentir un padre cuando el hijo le está pidiendo esas cosas? ¿Sí me entiende? O sea, le está diciendo: padre, déjame, esta es mi vida, para mí ya estás muerto, dame mi herencia. Y ese corazón del padre debió haberse roto en ese momento, pero toma la decisión. Él tenía que tomar una decisión: no le doy nada y se queda aquí trabajando, o lo dejo ir y veremos qué pasa. Y le dijo: ¿qué, hijo? Reunió, déjame una semana, mientras en una semana busco el dinero y te lo doy todo. Se lo dio y el hijo tomó la decisión de ¿qué? De irse. Imagínense la escena de la partida del hijo. Y quiero que se la imaginen. Imagínense. El portón grande, el hijo ensillando su mulo, su burro, no sé, su camello, todo orgulloso, bien vestido. La mamá, el papá en la puerta, el hermano mayor allá atrás así. Sí, ¿cómo estuviera usted? ¿Cómo estuviera usted? No, estuviera enojado. Como diciendo: no sé, mi papá le dio esa plata a ese tipo, se hubiera ido sin nada. Sí, tenía que estar enojado. Y aquel hijo pródigo iba orgulloso, montado en su caballo o en su yegua, no sé. Y tras de eso, ese padre, me imagino que apoyado en un horcón, con el corazón destruido, viendo a su hijo irse, ni siquiera le interesó el dinero.
Amén. Bueno, si nosotros tomamos estas 3 historias que está relatándonos la palabra, ahí la oveja perdida, está la moneda y está el pródigo, ¿cierto? Son 3 representaciones que nos está enseñando el capítulo 15, pero que tomándonos ahora a nosotros en el tema de la familia, puede ser cualquier miembro de la familia. No estamos hablando de hijos. La oveja perdida puede ser un esposo, una esposa, puede ser un padre, una madre, puede ser un hijo. No estamos hablando específicamente de hijos. El tema no va al hijo, a los hijos. El tema está enfocado a cualquier miembro de nuestra familia que en un momento puede estar siendo esa oveja, que en algún momento puede estar siendo esa moneda, o puede estar siendo ese pródigo. Y también nos dan dos perspectivas. Una donde tiene que ir a buscarse la oveja o la moneda, y en otra donde se tiene que dejar ir al pródigo, ¿cierto? O sea, son 2 escenarios diferentes. Van a llegar ocasiones, van a llegar momentos en que nosotros tenemos que ir a buscar a la oveja, que la oveja se fue y hay que irla a buscar. Pero van a haber ocasiones en donde la oveja tiene que regresar sola, como es el caso del pródigo. Amén. En todas estas historias, nosotros estamos viendo reflejado la palabra gracia. La palabra gracia, que es ese favor inmerecido, que es eso que Dios hace con nosotros. Dios tiene gracia con nosotros. Él nos busca como la oveja o como la moneda, a pesar de lo que nosotros hayamos podido hacer. El primer pasaje que leyó Juan nos atrae con sus cuerdas de amor. O también nos espera como ese Padre amoroso dispuesto a darnos amor a pesar de lo que haya pasado. La palabra gracia es la que debe reinar en nuestra familia. En la familia debe haber un amor incondicional, y es lo que nosotros debemos enseñarle a cada miembro de nuestra familia. Nuestro amor no puede estar condicionado a lo que hace o no hace ese miembro de la familia. Siendo yo hijo, mi amor hacia mi padre o hacia mi madre no puede estar condicionado hacia si mi papá o mi mamá me da lo que yo le pida. Si me da lo que yo le pida, me ama. Si no me da, entonces no me ama. No. El amor incondicional es que a pesar de, me ama. Amén. Y es lo que nosotros debemos enseñar en nuestra casa. Porque en el caso de que el pródigo se vaya, siempre debe recordar que hay una gracia en casa que le va a recibir a pesar de. O en caso en que la oveja se pierda, siempre tiene que recordar que hay una gracia en casa que la va a ir a buscar a pesar de. Amén. Entonces, hablando de esa espera amorosa que nos relata la historia del hijo pródigo, vemos que el padre se tuvo que preparar para ese regreso que iba a tener con su hijo. Cierto, el padre tuvo que prepararse, porque uno como padre puede amar al hijo todo lo que quiera. En este caso, él le amaba, pero también estaba su emoción de tristeza. También estaba su emoción quizás de decepción, de enojo, porque su hijo se fue y cómo se le ocurre haber ido. O sea, él no estaba 100% amor y todo lo que radiaba era amor y salía un corazoncito. No, era humano y tenía sus emociones. Él tuvo que prepararse para esperar a que ese hijo regresara. Si regresa, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Cómo? O sea, tuvo que prepararse, no, porque de pronto en los primeros días, si regresa, le voy a decir que se fue y se volvió la plata. Pero con el tiempo tuvo que su corazón ir sanando para esperar ese regreso y cómo yo lo iba a recibir, cómo lo iba a recibir. En estos días he tenido la oportunidad de leer un libro que nos
proporcionaron en el colegio, Acción de Gracias. Estoy laborando en el colegio donde hice las prácticas el año pasado. Y allá nos dan unos libros por periodo, puede decir, para toda la parte administrativa y docente, donde nosotros tenemos que leerlo, tenemos que entregar un informe. Son unos libros que realmente edifican. Y precisamente en esta semana me leí un libro que me entregaron el sábado, bueno, me lo entregaron el lunes y ya, ayer me lo terminé porque necesitaba saber cómo terminaba ese libro. Y hablaba de la familia, me llamó mucho la atención porque hablaba de la familia. Le decía a Juan, no sé si es cristiano o no es cristiano, pero realmente daba un mensaje muy profundo. Pero lo que me llama la atención, lo que quiero traer a colación en este momento, en esa historia narran dos eventos. En un evento, uno de los señores señalaba que cuando era pequeño, cuando tenía como 8 años, él llegó a su casa con sus amigos del colegio y al llegar a la casa, entró a la casa con esa actitud prepotente. Mamá, ¿y cómo estás? ¿Y por qué no me recibes si llegó tu hijo? Y nadie me ha venido a recibir, nadie sale en esta casa. Y fue a la cocina, ay, ¿dónde está el guiso? ¿Dónde está la comida? Y entonces, mamá, ¿y tú qué has hecho todo el día? Comenzó a insultar a la mamá. Y a decir, porque estaban sus amigos allí, y quería como que creerse que yo tengo aquí, yo soy el que mando en esta casa. Lo que él no contaba es que estaba el papá allí. Entonces él dice que salió la mamá, y detrás de la mamá salió el papá. Cuando él vio al papá quedó sin color. Porque el papá le había advertido, tú puedes maltratar a tu mamá, pero el día que yo te escuche, te voy a hacer respetar a mi esposa. Bueno, el papá despachó a los amigos porque no le hizo pasar pena delante de la gente, pero le castigó. Ese libro se ve que tiene su tiempito, es viejito, y él dice que, bueno, en el tiempo de que se usaban los castigos a golpes, el papá le dio sus 3 correazos. Duro. El muchacho dice que él salió corriendo enojado porque el papá lo había castigado, se encerró en el cuarto, se metió en el armario y enojado, llorando, pero ese enojo que te da a ti como ese temblor, esa ira. Y dice que en el poco tiempo el papá entra al cuarto y lo llamó. Y él dice que de la rabia ni siquiera le contestó porque él estaba escondido. Pero el papá sabía su escondite y el papá entró y abrió el armario. Y el papá simplemente se puso a su altura y le extendió los brazos y le abrazó. Y el papá le dijo, hijo, te amo, pero tengo que corregirte. Te amo, pero no puedo dejar que tú tengas esa acción. Pero te amo. El Señor dice que que si él tuviera que tomar uno de los eventos de su vida donde pudo aprender fue ese. Porque pudo aprender que a pesar de que el papá le corrigió, le amó. Pudo aprender del amor incondicional. Pudo aprender que su papá inmediatamente le perdonó. Porque pasa que cuando nos enojamos, uno de los castigos que nosotros tenemos es quitar afecto. Me enojo y no te hablo ni en un día, ni en 2 días, ni en 3 días, porque tienes que aprender que estoy enojado. El papá le dijo, me enojé, te castigué, pero te amo y te perdono. En la misma historia se relata otra historia, valga la redundancia, donde, que es el eje central de la historia, donde un hijo sale de casa, se fue de la casa porque su papá le reprendió. El papá era autoritario, era un papá muy estricto, donde se hacía lo que él dijera. El hijo ya era un hijo rebelde, ya era un hijo que pues estaba en esa actitud de hacer lo que yo quiera, y el hijo se fue de casa. El papá lo buscó en los primeros días, después no lo buscó más. Resulta que el hijo, a pesar de que había crecido en un ambiente familiar difícil, en un entorno familiar donde no se demostraba amor, donde estaba ese padre autoritario y esa madre sumisa, él regresa. El hijo regresa. Cuando regresó como el hijo pródigo, sucio. Lo describen así como que estaba maloliente, sucio, demacrado. Y él regresó, el papá
el único que estaba en casa era el papá. No estaba la mamá, no estaban los otros hermanos, el único que estaba en casa era el papá. Y el papá, al verlo, ni le habla y solamente le da la espalda. El hijo entra sin ser invitado a la casa. Y después de un tiempo el hijo le dice: papá, perdóname. Este padre solamente comenzó a insultarle. ¿Tú crees que con el perdón se arregla todo? Tú necesitas, comenzó a darles insultos, mira lo que hiciste, mejor dicho, le dijo todo lo que tenía que decirle, lo que tenía de pronto reprimido en su corazón, enojado. El hijo también se exalta, también se enoja. Al final el papá le da una paliza al hijo y le dice que se vaya al cuarto. Y al regresar la mamá, y él le dice: mira, ahí llegó tu hijo, ya llegó a la casa. Y la mamá se puso contenta, quería ir a abrazarte, necesito abrazarlo, necesito decirle que le amamos. Y el papá se lo prohíbe. Hoy nadie se acerca a él, porque él está castigado. No va a recibir afecto de nadie de esta casa. Mañana veremos qué hacemos. Esa noche el hijo se quitó la vida. Entonces, vemos que como miembros de la familia necesitamos brindar a nuestra familia un amor incondicional. Nosotros no tenemos que pelear con la persona, porque no es la persona, es el problema. Es el problema que hay que enfrentar. Y nosotros nos equivocamos porque pensamos que tenemos que enfrentar a la persona, no al problema. Debemos reconocer que hay un problema. El hijo pródigo, para haberse ido de la casa, tuvo que haber un problema. Tuvo que haber sido incitado por sus amigos, tuvo que haber envidia quizás por el hermano mayor. Muchas situaciones, a pesar de que quizás el padre le estaba brindando todo el afecto. La oveja, para haberse perdido, tuvo que haber un problema. Quizás le llamó la atención otros pastizales, quizás era una oveja descuidada, una oveja que, no sé, desenfocada, que no sé, estaba ahí como que, ¿dónde está la gente? Y se perdió. Pero hay alrededor un problema que es el que nosotros debemos siempre atacar. No es la persona. Porque la Biblia nos enseña que Dios, que el mismo Jesús nos ama. Y Él dice que va al rescate por nosotros. Dios ataca el problema, no nos ataca a nosotros. Él nos atrae a nosotros con cuerdas de amor. Antiguamente, digamos que unos años atrás, puede ser el siglo pasado, se nos enseñaba que si había un miembro de mi familia que estaba desviado, yo tenía que darle la espalda. No se merecía mi afecto. Más si ese miembro de la familia era en un contexto de una familia cristiana. Porque nosotros tenemos que cargar con el peso de ¿qué van a decir los demás? Mira, el hijo que va a la iglesia y mira a esos papás, para no decir lo contrario, que siempre hacemos la otra referencia. Mira ese pelado consagrado que va y no sé qué, pero mira esos papás allá estaban en la esquina bebiendo. Y uno tiene que cargar con ese tipo de comentarios, ¿ya? Entonces, no es posible que yo esté yendo a la iglesia y tú te estés comportando de esa manera. No es posible que en esta casa esté la luz de Cristo y tú estés tomando esa actitud. Tú estás pecando, tú fuiste a dejar a esa chica embarazada, tú fuiste a estar con los vicios y todo lo que usted pueda imaginar. Comenzamos a atacar a la persona y el peso de la sociedad nos lleva al límite de decir: te vas de la casa, no te puedo aceptar en esta casa, no puedo recibir el afecto de esta familia. Si tú no sigues estos principios, tú no haces parte de esta familia. Tenemos que ir a solucionar el problema, más no a la persona. Porque la persona tiene que entender que sí es parte de la familia, que siempre va a ser parte de la familia a pesar de, porque es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Todos los que estamos aquí somos pecadores, ¿o no? Todos. Mas sin embargo, Jesús no dijo: ellos, sí, papá, yo porque tengo que morir por esa gente, que mira al otro que está pecando, que mira al otro. No, Él fue y fue a morir por amor a nosotros y nos perdonó. ¿Por qué nosotros tenemos que cuestionar la acción de la otra persona? ¿Cierto? ¿Y por qué no brindarle la gracia
esa gracia inmerecida que va acompañada de amor y de perdón. Amén. Porque estamos cargando con el peso de la sociedad que nos dice, no, ¿cómo es posible? Pero si ustedes, ¿cómo es posible que sus hijos, cómo es posible que esos padres, cómo es posible que ese matrimonio? Somos humanos y podemos equivocarnos. Pero la diferencia está en que en mi familia hay amor incondicional, no condicional, que yo he enseñado a mis hijos amor incondicional, que ellos sepan que a pesar de que se equivoquen, yo voy a estar allí. Nosotros hemos estado, nos gusta escuchar mucho el enfoque a la familia, y pues nos ha ayudado mucho en todos los que es respecto a este ministerio de familia. Y en una ocasión el pastor Cito Porra narraba que su hijo adolescente le dijo, papá, yo quiero ir a la fiesta de graduación, creo que es de graduación. Y la mamá le dijo, no. Y el papá dijo, pero déjalo que vaya, es la última. No, porque allá esos chicos no son cristianos. Pero déjalo que vaya, que es la última. Y el chico va, pero vas hasta tal hora, le puso límite. Papá, pero esa hora es la mejor, lo que se pone mejor la fiesta, que no sé qué. Si va hasta ahora, o sea, no hay más. Hasta esa hora estás permitido ir. Dice que cuando estaba llegando el tiempo de la hora, el hijo le llamó. Papá, ven a buscarnos, que acá se formó una pelea, acá hay drogas, hay armas, no sé qué, la policía está aquí, si no llega un padre no nos van a dejar ir. Él dice que, mejor dicho, se puso de 1000 colores, fue con la dignidad y mientras que iba en el carro, él cuenta que cuando vio a los policías, él dice, subí la ventana para que no me vieran quién era yo, mas sin embargo el policía le dijo, baja la ventana. Y el policía le dice, ¿cómo es posible que un hijo suyo esté metido en este problema? Y es ahí cuando él le responde, porque mi hijo, yo le enseñé que a pesar de todos los problemas que pueda tener, a pesar de todas las fallas que él pueda tener, él sabe que él me puede llamar porque yo voy a venir a buscarlo. Nosotros no podemos responder por todos los miembros de nuestra familia. No podemos hacerlo. Usted como padre puede decir, estoy haciendo lo mejor. Sí, quizás. Pero cada uno va a tomar decisiones en algún momento y van a ser decisiones que quizás nosotros no vamos a estar de acuerdo. Quizás nos van a hacer decisiones que nos van a costar lágrimas. Pero esa persona debe entender que a pesar de que tome decisiones equivocadas, yo voy a estar allí cuando me necesite. Amén. No voy a darle la espalda. El hijo pródigo regresa a casa porque en casa había un amor incondicional. Y él dice, ni siquiera se acordó cómo le trataba el papá a él, sino cómo trataba el papá a los siervos. O sea, si mi papá a los siervos que trabajan allá los trata súper bien, esa gente come, esa gente duerme bien. No se acordó de él, le acordó de los, podemos decir, de las personas más que tenían un trabajo más insignificante, no sé. Ahí a eso fue que se acordó el hijo pródigo. O sea, que con él el papá tuvo que tener un mejor trato. Mas sin embargo, él se acuerda cómo trataba a los papás a su siervo, porque él quería ir a ese lugar como siervo. Amén. Y miren esta parte, este detalle que Elisa está comentando, el retorno de ese muchacho. Y la pregunta que Elisa hace es, ¿por qué regresa el hijo? ¿Por qué regresa? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. ¿Será que si mi hijo toma una mala decisión, si mi esposa, mi esposo, mi hermano, mis hermanos, mi familiar se va de casa, sabrá que podrá regresar? ¿Sabrá que podrá llegar a mí a pedirme perdón? ¿O estará temeroso de que yo soy el ogro de la casa, de que no se va a acercar a mí? Preguntémonos, ¿cómo soy yo? Creo que hagas esa pregunta. Los que son padres, ¿cómo soy yo de padre? ¿Será que mi hijo podrá llamarme, tener la confianza de llamarme y decirme, estoy en este problema? ¿Será que mi hija podrá llamarme, se me va a acercar a mí y me va a decir, papi, cometí un error, estoy embarazada? ¿Será que serán capaces de nuestros hijos acercarnos a nosotros cuando cometen errores? ¿Será que mi esposa o mi esposo se va a acercar a mí cuando se equivoca? Preguntémonos eso.
Porque eso hace parte de rescatar al soldado perdido. ¿Cómo es mi amor? ¿Es condicional? Está condicionado a que si mis hijos se portan bien, le muestro afecto. Si no, no. Imagínense ahora a ese padre. Todas las tardes yo me lo imagino, después de que ya el ocaso del sol, la jornada del día, él se colocaba en la tarde. ¿Será que hoy vendrá mi hijo? ¿Será que regresará siquiera a visitarme? ¿Será que regresará a decirme, perdón, papá? Él siempre tuvo la esperanza. Y cuando el hijo pródigo vuelve en sí, es porque ya estaba casi que comía lo que comían los cerdos. Y con eso en la mano yo me imagino viendo las algarrobas que comían los cerdos en ese chiquero hediondo. ¿Ustedes han estado cerca de un chiquero de cerdo? Eso no huele bonito, ahí no hay flores, no es aromático. Y con esas algarrobas en las manos, viéndose sucio, él dice, los que trabajan comen mejor que yo. Mis papás los trata bien. Y yo aquí, a punto de comerme esta porquería. Yo mejor me voy a mi casa. Él sabía que había alguien que lo podía recibir, así sea para siervo. Él sabía que había un hogar donde regresar. Te pregunto, ¿nuestra casa es un hogar donde nuestros hijos, que quizás no quieren seguir nuestro camino, el camino de Dios, pueden regresar? Como les decía, a un tiempo atrás, si el hogar era cristiano y un hijo decidía no ser cristiano, ese hijo lo apartaba. Sí, así éramos. Aquí todos son cristianos y tú no quieres seguir a Cristo, me importa. Sí, era una mala forma. Y se mostraba afecto con el que amaba a Dios, porque decía, no, es que él está amando a Dios, y no con el otro. Miren, en este list, escuchando conmigo alguna de las historias, cuenta la historia de una hija que se equivocó y salió embarazada y el papá la echa. Y la hija se va con su novio a vivir. Eran cristianos y se fue y el papá no. O sea, no lo puedo creer. Cuando ya pasa el tiempo, ya la hija tiene su hijo y el papá no lo había visto, no había regresado nunca a ver a su nieto. La hija tenía contacto con la mamá y le dice a la mamá, dile a mi papá que quiero llevarle a mi nieto, a su hijo, a su nieto. Quiero llevarle a mi hijo para que lo vea. El papá, todo callado, acepta y la hija llega a la casa. Cuando llega a la casa la hija con su nieto, con el nieto del Señor, él está en el cuarto llorando porque él deseaba en su corazón ver a ese nieto. Pero se había perdido unos años de la vida de su nieto por simple orgullo. Dice que cuando él abre la puerta que ve a su hijo, abraza a su hija, la abraza, llora con su hija, abraza a su nieto y llora a su nieto. Pero en su corazón había perdido, ¿qué? Tiempo. ¿Por qué? Porque a veces condicionamos nuestro amor. Amamos, sí, pero el orgullo se convierte en una barrera para ser rescatadores de los pródigos en nuestra familia. Y cuando hablo de pródigos no estoy hablando de hijos, sino estoy hablando de hermanos, de padres, de esposos, de esposas, porque todos podemos ser pródigos en casa. En algún momento todos cometemos errores y fallamos y necesitamos gracia, una gracia infinita. Y les hablaba de esa gracia. ¿Qué es gracia? Amor inmerecido. Amor inmerecido, que es la que hemos recibido todo, porque ninguno aquí merece el amor de Dios. ¿Usted lo merece? No, porque yo soy estudiante, porque yo soy bueno, yo acepté a Jesús cuando tenía 11 años y yo merezco el amor de Dios. No, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia, amor incondicional de Dios,
Todos podemos entrar a orar, a hablar con Él, a sentirnos llenos de su amor. Ahora, mi prójimo no puede recibir ese amor de parte mía. Yo no puedo dar ese amor incondicional a mis seres queridos. Amarlos a pesar de. No, que mi familiar tomó la decisión y se fue para los LGTBI, Q, I, Y, W, Z, lo que sea. Se fue para allá y no lo voy a amar. Tienes que amarlo. Así quiera percibirse hombre o mujer o animal o lo que quieran inventar. Igual el amor debe estar ahí. No es alcahuetear. Escúchenme bien. Es amar. El amor no alcahuetea. El amor ama, da. Uno da amor incondicional. Es gracia. Que la persona sienta que va a llegar a casa y no va a encontrar un papá que le recrimine como el de la historia. Cuando Lice me contó esa historia, a mí, ayer, a mí el corazón se me partió cuando termina el muchachito quitándose la vida porque el papá no lo recibió. Pero el recibir de este hijo pródigo en casa fue lo más impresionante. Yo imagino que estaba el papá así, en un horcón de la casa, y a lo lejos vio una silueta y un caminado. Y dije, este caminado lo conozco. Es más flaco, más delgado, demacrado. No es la misma ropa con que se fue, pero ese caminado lo conozco. Y salió corriendo. Ese papá no esperó que el hijo llegara. Él salió corriendo. Y el hijo, yo me imagino que cuando ya tenía en su mente que decir, papá, no he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero, voy a trabajar para ti. No, el papá cuando lo vio, dejó todo. Yo me imagino que estaban las personas ahí y formó, como dice mi mamá, el ambulicio y salió corriendo. Y la gente, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Y para dónde va? ¿Para dónde ese pordiosero? Lo que no sabían que el pordiosero que venía era su hijo. Y cogió y lo abrazó. Y el hijo, yo me imagino que quería decir, papá, papá. Y él lo abrazaba y lo besaba. ¿Qué se le pasaría por la mente a ese muchacho? Me están abrazando y yo lo que quería ser un jornalero. Y él decía, papá, déjame, hijo, te quiero, hijo mío, regresaste, hijo mío, estás bien. Y lo recibía y la mamá lo vio, vieja, ven que es nuestro hijo, vieja. Y la mamá salió corriendo también. Salió corriendo también y entre los dos lo miraban y lo abrazaban y el papá no sabía qué hacer y entonces llamó a los siervos, venga, este es mi hijo, venga, y llamaba a todos. Yo me imagino que los llamaba a todos, mi hijo regresó, y quizás algunos de los siervos miraban así de lejos, pero mira, si él le pidió la herencia, ¿y por qué? ¿Por qué lo trata así? Este es mi hijo, y tú mata al cordero más grande, más gordo que haya, vamos a hacer una fiesta, vieja, busca el anillo que era de él, busca el anillo, y le puso el anillo, y yo me imagino que el hijo, ¿cómo estaría? Imagínense a ese muchacho. Y él decía, papá, pero ¿por qué me tratas así? Llorando. Y el papá lloraba y el hijo lloraba. ¿Por qué me tratas así si yo pequé contra ti? El papá nunca se imaginó, si le pasó por su mente lo que había hecho. Eso se llama gracia. Gracia, ¿qué fue? Que cogió el anillo y se lo puso y le dijo, a pesar de que tú te fuiste, hiciste lo que tú quisiste, tú seguías siendo mi hijo. A pesar de que tu familiar se esté extraviado, sea un pródigo, va a ser tu familiar. No lo pierdas de vista. Ese es nuestro error. Que si están mal, parece que lo sacáramos de nuestro corazón. No debe ser así. A pesar de que sean pródigos, lejos o cerca, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. El amor cubre multitud de faltas. Eso es gracia. Y el papá lo que le mostró fue gracia cuando le entregó ese anillo y le dijo, todavía eres mi hijo. Hagan una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Eso es impresionante. ¿Usted cree que eso lo hace Dios con nosotros? ¿Por qué nosotros no lo hacemos con nuestras familias? A pesar de que estén equivocados.
Juan, y literalmente es lo que Dios hace con nosotros, porque la Biblia misma registra que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Hay fiesta en los cielos. Literal, nos sella con su Espíritu Santo como si nos diera el anillo y nos dijera, y nos dice Dios, porque me recibiste, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y su fiesta quedará grande en el cielo. Somos pródigos todos, rescatados. Amén. Y si en tu familia en esta mañana hay pródigos que rescatar, por favor dile a Dios en esta hora que nos llenemos de amor, de un amor incondicional, un amor que va más allá de nuestra imaginación, de lo que pensamos, un amor incondicional. Falta un personaje. ¿Cuál? De la historia. ¿Ah? Usted se acuerda que estaba así allá atrás. Ustedes lo recuerdan, lo vieron, que estaba allá atrás así. Bueno, estaba en el mismo puesto viendo la escena así, y una pierna levantada así. Sí, la pierna es cuando con el hocico así. ¿Sabes? En nuestra casa hay pródigos que no se han ido, pero están en casa. El hijo mayor era un pródigo en casa. ¿Y sabes cuáles son los pródigos? Los que no reconocen la gracia de Dios. Ese muchacho también era un pródigo que necesitaba amor. Y ese padre tremendo, el padre de la historia, dice, ese padre es Máximo. Sí, un padre Máximo. Ese padre Máximo para mí, yo le digo Máximo a las cosas altas, ¿sí? Ese padre era Máximo. Imagínense que el hermano rabioso llegan del padre y el padre emocionado, y llegan del padre ese hermano rabioso y le dice: ¿tú qué estás haciendo, papá? ¿Qué haces? Vengo de allá y encuentro este bulicio aquí, como dice mi mamá, y aquí todos hablando y gritando y todo y haciendo fiesta, porque ese bordiosero, ese que gastó tu plata con ramera y con los amigotes, y tú lo recibes así nada más. ¿Qué te pasa, papá? El papá, con mucho amor, porque sabía que tenía un pródigo en casa, lo queda mirando y le dijo: hijo, este era tu hermano, estaba muerto, ya no tenía esperanza de él, y mira, regresó. Claro que tengo que hacer una fiesta, pero papá, yo ni siquiera me he comido un carnerito con mis amigos. ¿Por qué no lo has hecho si esto es tuyo? Tú sabes que yo te amo también, y estás aquí en casa y todo esto es tuyo. El doble de herencia era para él y no lo entendía. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Era un pródigo en casa, sabía de la gracia de Dios y del amor de Dios sobre él y no lo entendía. Por eso él era el tipo de pródigo que nunca iba a aceptar que regresara el hermano donde él. Que si no hubiera estado el papá allí, sino el hermano que fuera hecho, le hubiera dado sus puñeras y se hubiera regresado el muchacho. Y después, bueno, vamos a hacer como hacemos nosotros historias en la casa con mis hijos. ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado el hermano? Sale el hermano y cuando lo ve así, ese es el andrajoso de mi hermano, y llega donde él, lo enciende a trompada primero: y te vas de aquí no regreses, mi papá ni mi mamá te quieren, lo gastaste todo, vete. Ese muchacho hubiera tomado la decisión de regresar, y cuando regresa el hermano mayor donde los papás: ¿para dónde te fuiste corriendo, mijo? No, estaba viendo ahí que algunas ovejas se habían ido, pero ya regresé. Ese era el hermano que hubiera hecho. Eso es un pródigo en casa, que no conocía la gracia de Dios. Esos también necesitan amor. ¿Ustedes creen que cuando el papá le dice: hijo, esta es tu casa, todo lo que tengo literalmente es tuyo, eres el único heredero? Si no has matado un carnerito junto con tus amigos, ha sido tu problema. ¿Ustedes creen que ese muchacho no entendió? Ese corazón, la historia no lo relata, pero yo me quiero imaginar que hubo una reconciliación entre todos, porque eso es mostrar gracia.
ese papá amoroso también le mostró amor a ese muchacho que necesitaba de ese amor. Quiero que todos aquí dejemos de ser pródigos en casa, porque eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Muchas veces somos los que juzgamos a nuestros familiares, los que señalamos a nuestros familiares. Nosotros mismos, sin querer queriendo, señalamos a nuestros hijos. Yo he escuchado a padres hablarme mal de sus propios hijos. Impresionante. Yo he quedado así. A mí eso me rompe el alma. ¿Qué pensará un hijo cuando siente que su padre habla mal de él? ¿Qué pensará una esposa si su esposo está hablando mal de él, de ella, o lo contrario? ¿Qué pensará un hermano si los demás hermanos hablan mal de él? ¿Qué pueden pensar? Cuando lo hacemos, somos pródigos en casa. Somos personas que no conocemos la gracia de Dios, porque no sabemos darla. Nos cuesta entender la gracia de Dios. Nos cuesta entender que aquel que falló puede ser restaurado. Estamos acostumbrados a esperar el castigo. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo mandó a predicar, y cuando predicó, ¿qué fueron las palabras que decía? Arrepiéntase, que Dios lo va a destruir. Arrepiéntase, que Dios lo va a destruir. Ya. Nada más con esas dos palabras el pueblo se arrepintió. Hicieron ayuno, se arrepintieron. ¿Y Jonás qué hizo? Subió a la montaña a ver cuando cayera fuego del cielo y consumiera la ciudad. ¿Y qué pasó? Dios la perdonó. ¿Y qué dijo Jonás? Viste, yo sabía que iba a tener misericordia. Jonás quería estar en primera fila. ¿Quién no? Díganme sinceramente. ¿A usted no le gusta ver un rayo de fuego así cayendo? No. Mire la cara, Carlito. Sí, somos así. ¿Qué hubiera esperado el hijo pródigo? Guaris, que el papá lo encendiera a golpe y dijera: mira, mi hijo, el otro venía el que a trabajar aquí otra vez. Eso esperaba el hermano mayor. Nunca esperó el amor de Dios. Nosotros tenemos que estar aquí para mostrar gracia. Gracia. Ojo, la gracia no es alcahuetear el pecado. La gracia es mostrar amor a pesar de. Que las personas que aunque estén fallando sepan que en nuestro corazón hay amor. Que puedan acercarse a nosotros porque sientan que podemos abrazarlos, que no van a ser juzgados, van a recibir una palabra de gracia y de amor. Amén.